Hola y bienvenidos todos al primer capítulo de una serie que se llama ¿Por qué soy entrenador? En este capítulo explicaré un poco por qué me gusta el fútbol. Servirá como introspección personal para intentar explicarme a mí mismo y a vosotros por qué me gusta el mundo del fútbol y el fútbol. En ocasiones esto me ha resultado un poco difícil de entender, ¿no? Porque al final todos llevamos desde muy pequeño eh, una afición por el fútbol, de manera habitual, ya que es un juego que hacemos desde pequeños, que jugamos con amigos, que nos trae buenos recuerdos, nos trae felicidad y por tanto mantenemos esa afición desde que somos niños. Sin embargo, en mi caso, eh, tiene algunas cosas más que yo como persona que se dedica a esto, pues necesito quizá encontrar porque me ayude a saber qué es lo que me hizo feliz o qué me atrajo del fútbol al principio para nunca perderlo de vista y que me sirva de guía para si en un futuro no disfruto del fútbol o no soy feliz con la situación en ese momento, quizá reencontrar ese camino que me haga reilusionarme con él, ¿no? En primer lugar, yo no es mi caso no es el de un niño habitual que sea muy aficionado al fútbol o se dedica al mundo del fútbol. De que yo era pequeño, pues evidentemente yo jugaba al fútbol con mis amigos. Pero nunca fue un juego, un deporte que me atrajera especialmente. Yo pues jugaba, pero no era una cosa que disfrutara. Yo además fui un niño no poco coordinado, pero tampoco destacaba en atributos físicos, ¿no? Entonces, eh, disfrutaba más de otras actividades quizá más estimulantes para mí a nivel mental, ¿no? Más que ejercicio físico. Pues, cada niño es de una manera y algunos disfrutan más, pues quizá estimulando la mente o la creatividad o la imaginación que el físico, ¿no? O algunos lo hacen a través del físico, casos de futbolistas, por ejemplo, profesionales. Em, en mi caso, yo jugaba solo con mis amigos, nunca me apunté a un equipo de fútbol en sí. Cuando era más o menos pequeño, pues tendría 8 o 9 años, fue la primera vez que empecé a jugar en un equipo, era en el equipo del colegio. Estuve 2 años y lo dejé porque no es que no me gustara, pero no disfrutaba, ¿no? Entonces, bueno, al final pruebas otras cosas y encontré otros deportes que me llenaron más, probé unos cuantos y al final yo acabé jugando a hockey. Estuve muchos años yendo a hockey, me gustaba entrenar, me gustaba ir a partidos. eh, y en el fútbol la verdad es que yo estaba desconectado en lo que es jugar. Pero sí es cierto que por casa, bueno, mi familia es muy futbolera, pues siempre estás poco vinculado al mundo del fútbol, ¿no? Pues desde pequeño sí tuve especial cariño por el Sporting, que en el vídeo anterior, en el vídeo de presentación, yo decía que el fútbol quizá no es la gran pasión de mi vida, pero el Sporting sí. Lo que supone el Sporting para mí a nivel personal es la pasión de mi vida, es el que me hace no poder abandonar nunca el fútbol, porque está presente en mi vida de manera continua. Me ha permitido conocer a un montón de gente maravillosa y es el hobby, el divertimento, la afición que más feliz me ha hecho, pero es seguir al Sporting, no es el fútbol. Los años con Manolo Preciado, por ejemplo, para mí fueron muy felices, muy emotivos y aún tantos años después del paso del cántabro por Gijón, ¿no? Que ya se van a cumplir este año, 9 años de su muerte, pues me sigo emocionando mucho cada vez que veo cosas de Manolo porque me hizo muy feliz, ¿no? Em, Sin embargo, volviendo atrás, pues como decía, yo era bueno, tenía cariño por el Sporting, pero no era un gran aficionado al fútbol. En cambio, aparte del hockey, yo tenía una gran afición cuando era pequeño, que era el ajedrez. Eh, El ajedrez fue durante años el hobby al que más tiempo he dedicado desde los
5 años más o menos, 6, que aprendí pues, las cosas más básicas, ¿no? Mover las piezas, a salir con el peón, a hacer un enroque. Era un juego que me parecía tremendamente estimulante y divertido, pero me encantaba jugar. Me encantaba jugar. Para mí el ajedrez no era estudiar, no era comprender teoría, perder, entre comillas, ¿no? Porque nunca se pierde cuando se estudia, siempre se aprende algo. Pero a mí no me gustaba tener que ir a clase y estar 1 hora o 40 minutos atendiendo a una explicación de por qué se hacía una jugada o no otra, por qué se abría de una manera o de otra, o por qué no se podían hacer unas cosas u otras. A mí me encantaba probar, me encantaba jugar sin pensar, o sin pensar mucho. En ajedrez, cualquiera que bueno, más o menos sepa un poquito, sabrá que las partidas a ritmo lento, pensadas, son muy largas. En la actualidad, pues es habitual que cualquier partida de un gran torneo se vaya a las 3 horas. Cuando yo era un niño, las partidas eran a unos 25 minutos. Para mí 25 minutos jugando era una absoluta locura. A mí me sobraba tiempo. Yo no entendía pararme 5 minutos a pensar. Y menos de una manera defensiva, ¿no? Yo para mí jugar al ajedrez era inventar y crear una manera de ganar rápido. No la vía más rápida, pero sí quizás de una manera más dinámica, ¿no? Menos táctica, eh, en sentido defensivo. Durante años seguí jugando y siguiendo torneos y sinceramente, a nivel de resultados, sé que es un niño y no es relevante, ¿no? Pero más o menos para saber dónde yo tenía mis grandes cualidades, pues eran en ajedrez. Yo en hockey nunca gané nada, fui alguna vez a entrenar con la selección asturiana, pero nada, o sea, yo no tenía nivel para ser jugador de hockey. Y de la selección de ajedrez nunca llegué a ir porque no se hacía siquiera concentraciones de nada, o sea, no se hacían entrenamientos, no se hacían clases, pero se me daba bien, yo tenía buenos resultados en mi ciudad, he ganado torneos, he quedado en la parte alta de la tabla y como digo, yo jugaba de una manera muy diferente al resto de niños, ¿no? Porque más o menos todos llevaban muy aprendida la lección, muy interiorizado, que tenían que pensar bien lo que iban a hacer. Y yo no. Yo jugaba de una manera más directa, más agresiva, intentando sacrificar una pieza, ¿no? Te voy a tirar esta pieza que vale más por esa que vale menos para intentar hacerte daño sorprendente y que no sepas cómo ganarme. Entonces durante años yo disfruté de ir a torneos, de ir a jugar, pero claro, cuando vas haciéndote mayor y los demás, como estudian y reflexionan y piensan, van aprendiendo, te van poniendo trabas a esa forma de jugar porque no les va a sorprender, ya te la han visto, ya la han hecho, ya la han defendido, entonces claro, te obliga a reinventarte, te obliga a darle una vuelta, cambiar la forma en la que lo haces y eso al final necesita estudio, necesita entrenamiento. Y yo, el ajedrez siempre lo vi como un juego, entonces yo no quería o no disfrutaba teniendo que estudiar o entrenar muchas horas porque es un juego muy demandante a nivel mental, mucho más que el fútbol. A nivel físico directamente no, pero a nivel mental es un juego agotador. Entonces yo salía tremendamente cansado de clases de ajedrez y yo no quería eso como hobby. Por tanto acabé dejando de lado pues, mi hobby de pequeño porque ya no me divertía. Entonces me volqué más en el fútbol, en el hockey, perdón. Y bueno, con los años eh, no dejé de disfrutarlo, me gustaba jugar, pero al final era yo, no tenía pasión por él, no era una gran pasión de comprender, de saber, de entender, de mejorar, de táctica o de juego, no, simplemente era un juego. Entonces, cuando fui avanzando esa etapa, pues lo acabé dejando también, ¿no? Y entonces ahí en mi vida aparece el fútbol de nuevo. Cuando yo tengo 12 años, o sea que hasta los 12 años yo jugaba pues en el parque un poco y no mucho tampoco, ¿no?
pues 2 o 3 días a la semana pues me iba a jugar unas pachangas con mis amigos, ya que yo tengo la suerte de vivir en un barrio que tiene canchas de fútbol. Pero claro, como ellos jugaban en equipos y entrenaban, pues evidentemente había una diferencia a nivel considerable, pero bueno, yo me lo pasaba muy bien. Y en ese momento de que dejaba hockey porque ya no lo disfrutaba, pues algún amigo me animó de, oye, apúntate a un equipo y juegas. Y lo probé. Y ahí fue donde reencontré mi pasión por jugar. Me gustaba ir a entrenar, me gustaba ver fútbol, cosa que no me pasaba con hockey o con ajedrez, me gustaba ver los partidos, ¿no? Y sumando, como dije hace un buen rato, la figura de Preciado en el Sporting, pues me aficioné completamente al fútbol y me enamoré completamente del Sporting. Evidentemente para mí era un juego, no tenía un componente competitivo extremo detrás, ¿no? Yo no jugaba para ser futbolista, es que nunca he tenido esa pasión, nunca he tenido ese objetivo, nunca me llamó. En cambio me gustaba jugar, me gustaba verlo, me gustaba entenderlo y poco a poco yo me di cuenta de que lo que me gustaba de ver fútbol no era el hecho de disfrutarlo, ¿no? El hecho de verlo. Me gustaba analizarlo. Porque yo era muy malo, yo siempre he jugado de defensa, de lateral, probé un poco de portero porque me gustaba. Y me gustaba ser portero por el hecho de poder hacer un paradón, simplemente por el hecho de poder hacer una acción espectacular, una acción llamativa, porque era lo que yo disfrutaba, ¿no? Pues siendo creativo. Pero yo no tenía la capacidad técnica, física o táctica para poder desarrollar de una manera continua la creatividad en mi juego, ¿no? Y esa inquietud, podríamos decir, por ser creativo, por buscar nuevas maneras de hacer algo ofensivo, agresivo, vertical, creatividad pura, o sea, fomentar la diversión jugando, poco a poco me llevó a analizar el fútbol y ver por qué unos partidos eran tan malos, en el sentido de aburridos, y otros no. Y ahí fue donde yo encontré de manera definitiva un camino, una profesión, una vocación en la que yo podía ser creativo, yo podía fomentar esa creatividad que tanto me gustó tener de niño jugando ajedrez, en un deporte en el que no me costaba, no me dolía, no me era difícil estudiar, leer, aprender, practicar, porque me gustaba, porque era mi hobby de verdad. Era un hobby dinámico, no es como el ajedrez, que es un juego muy denso, ¿no? Entonces ahí fue en el momento en el que yo me dije a mí mismo de yo quiero ser entrenador. Y esto al final no es algo que yo supiera en ese momento, es algo que he reflexionado para hacer este vídeo durante unos días, unas semanas, donde yo hice ese clic de esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y para mí fue ese momento con 15, 16, 17 años en el que quise ver cómo yo podía ser más creativo jugando, ¿no? Y como yo no puedo hacerlo porque no tengo las condiciones, voy a buscar el puesto donde sí eh, vaya a poder eh, demostrarle a todo el mundo mi capacidad, mi creatividad, mi ansia por, por hacer, entre comillas, belleza en un campo de fútbol, ¿no? Este es el motivo de por qué me gusta el fútbol en sí, ¿no? Porque fomenta esa vena creativa mía. Y el por qué yo soy entrenador. No quise hacerme entrenador sin ninguna otra pretensión. Siguientes vídeos, pues poco a poco intentaré explicar por qué yo me considero a mí mismo a día de hoy un entrenador de fútbol profesional y por qué creo
que puedo llegar a vivir del fútbol de una manera profesional y dedicar mi vida a, quizá, no, a poder ser entrenador de un equipo senior, porque las oportunidades pues son las que son, pero sí conseguir vivir, conseguir tener mi vida ligada a un trabajo relacionado con el fútbol. Muchas gracias por ver el vídeo, por oírme, y me encantaría que si alguien lo viera y quisiera, compartiera sus experiencias y por qué él cree que le gusta tanto el fútbol, porque yo creo que es una pregunta que no nos hacemos a menudo, cuándo empezó, por qué, y quizá también sea un buen ejercicio para vosotros. Muchas gracias y cuidaros mucho.